Buenas tardes, mi nombre es Eichel Suárez. Hoy con mis cuatro compañeros, Diana Buboli, Flora Alejandra, Cristian Collazos y Laura Sofía, vamos a hablar de la administración en las antiguas civilizaciones y en la Edad Media. En las antiguas civilizaciones siendo Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma e India, y en la Edad Media siendo el feudalismo, la Iglesia Católica y en el ejército. Los sumerios fue una civilización perteneciente a la región sumeria que estaban ubicados en la parte sur de la antigua Mesopotamia. Además, habitaban entre los ríos Éufrates y Tigris y fue considerada una de las primeras civilizaciones del mundo. A ellos además se le atribuye la invención de muchas técnicas, hábitos que permitieron que el hombre pudiera vivir en sociedad. Una de ellas fue que inventaron la escritura cuneiforme sobre tablillas de barro y la numeración decimal que con el tiempo sustituyeron con la sexagesimal. Los sumerios fue una civilización que dejaron diferentes aportes a la administración. Uno de ellos fue la existencia de un sistema tributario, es decir, fijaban impuestos al pueblo y a cambio se les brindaba un servicio del Estado. Los sacerdotes recolectaban los tributos. eh, Aquí podemos ver una de las funciones del proceso administrativo, que era el control. Eran ellos quienes se encargaban de recolectar todos los tributos y de estar pendiente de los ingresos y egresos del pueblo. También tenían un registro de transacciones en los que se podía ver todo lo que entraba y todo lo que salía. Todo tipo de operaciones quedaban registradas y el cobro de pago no dependía de un sacerdote, sino un sistema ya establecido. Por si en algún momento llegaba a pasar algo con algún sacerdote, este tipo de registros y de transacciones no se llegaban a perder. Con esto podemos llegar a la conclusión que establecieron un sistema de previsión de riesgo, ya que no dependían de un sacerdote, sino de los diferentes sistemas que utilizaban. Para concluir, estos fueron los diferentes aportes a la administración, la existencia de un sistema tributario que a día de hoy podemos ver, una de las funciones del proceso administrativo que fue el control y el registro de transacciones y sistemas establecidos para no perder las informaciones o aquellos ingresos y egresos que entraban del pueblo. La civilización occidental hoy en día le debe mucho a los antiguos griegos, ya que estos fueron matemáticos, pensadores, políticos, economistas, artistas, que dejaron un legado a la humanidad muy importante con una fecha cultural nunca superada. Aquí aparecen nombres como Aristóteles, Platón y Sócrates, donde se pueden encontrar estudios muy importantes que dejaron de estudios sobre la moral, la justicia, la ética, entre otras cosas. Como bien se sabe, Grecia también está ubicada al este del Mediterráneo, también tiene una cultura marítima muy importante y una de las cosas más importantes respecto a su administración en el lugar es que están organizadas por polis en cuatro ciudades muy importantes, las cuales son Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. La civilización griega dejó unos aportes muy importantes a la administración a nivel gubernamental, a nivel del Estado. Por ejemplo, desarrollar un gobierno democrático con las complicaciones administrativas, porque como apenas están empezando, pues siempre empezando las cosas tienen sus problemas. Crear un nuevo tipo de gobierno en las polis desarrollado por la democracia para que la gente se viera más involucrada a qué querían con sus gobernantes y todo eso. Los principios de producción máxima mediante el uso de métodos uniformes que tampoco se excedieran, pero que trabajaran de una manera buena para producir lo que realmente necesitaban. Universalizaron la administración y aquí es donde entra la racionalización del trabajo y la visión del trabajo, en donde cada persona sabe qué tiene que hacer con sus capacidades y su delegación respecto a su jefe o lo que tengan que ver o lo que tengan que hacer. La ética del trabajo, respetando sus derechos, finalmente ahí es donde se empieza a desarrollar los derechos para las personas o los derechos del trabajo. Estas personas, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles y Perices, fueron los creadores de todos estos aportes a la administración que hoy en día son muy importantes. Podemos comenzar hablando sobre India, que es una de las más antiguas civilizaciones
referentes sobre la organización del trabajo. Esto debido a el Código de Mano, que fue creado en 1600 a.C. Por ejemplo, allí decía que se es siempre pura mientras se trabaje. Este código es de suma importancia ya que contiene una recopilación de jurisprudencia de las instituciones de la antigua India. Otro punto a recalcar es que India se desarrolló en la zona sur del continente asiático, entre el río Ganges y el río Indo. Gracias a ellos, India resaltó en su economía y agricultura. Otro punto importante es que los indios desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce, el estaño y el plomo. La organización de los indios contaba con la cúspide, que es la clase social poseedora de todos los privilegios llamada Bahamanes. Lo que hacían ellos en general era, pues dividía las clases sociales de mayor a menor. Entonces ya las vamos a nombrar. La primera sería los brahmanes, médicos, jueces, sacerdotes o poetas con todos los derechos y privilegios. Segundo, los guerreros o chiatras, de donde salían los reyes y altos funcionarios. Tercero, los vacías, dedicados a la agricultura, la industria y el comercio. Cuarta, los sudras, sirvientes y jornaleros. Quinta, los parias, que venían en último grado y no podían habitar en las ciudades. Bueno, y por último, el rey proveía de la clase guerrera y era el amo absoluto cuyo poder estaba reglamentando en el código de Manu. Y también por la clase sacerdotal, que era mediadora en muchos aspectos de la vida del pueblo. La India estaba dividida en estados al mando de gobernadores sometidos al poder central. Este sistema garantizaba la uniformidad organizacional del gobierno. Los egipcios son considerados una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad gracias a los aportes eh, que nos ofrecen a nivel económico, social y cultural. La economía egipcia se basó en la agricultura y la ganadería, donde las buenas cosechas dependían de las inundaciones del río Nilo. Por esto ellos se puede decir que podían prever los tiempos en los que iba a haber inundaciones, y es porque estudiaron tanto el Nilo que se pusieron en pro de la fabricación de sistemas de diques, estanques y canales de riego, los cuales se extendían por todo el territorio. A nivel social, establecieron sistemas jerárquicos donde principalmente se dividieron en 3 niveles. El faraón, quien era la máxima autoridad y poseía un derecho divino. Luego seguían los altos funcionarios. Este grupo estaba compuesto por los sacerdotes y los escribas. Y por último, el pueblo. Los aportes de la cultura egipcia o de la civilización egipcia en la administración los podemos apreciar incluso en sus construcciones. Por ejemplo, las pirámides son evidencia de una práctica de planificación a largo plazo impresionante. Ahí podemos evidenciar cómo ellos innatamente establecían procesos de planificación, organización, dirección y control. Por ejemplo, se utilizaron masas de trabajo organizado, más de 10.000 hombres, para la construcción de estas tumbas. El mérito de la civilización egipcia radica en que fueron capaces de desempeñar su tarea con los recursos disponibles y sus construcciones indican la efectividad y complejidad de su administración. Desde el ámbito de la escritura, se reconoce que ya existía un pensamiento administrativo innato, y eso lo podemos ver en los diferentes consejos o cartas que se encuentran de padres a hijos. Se reconoció el valor de la planificación y el uso de las juntas de consejo, y a través de la escritura también se establecieron normas o principios de administración que lo podemos ver evidenciado en esas cartas o en esos escritos de padres a hijos, en donde se habló de la honestidad en el trato administrativo, de la necesidad de planificar, de la importancia de las llamadas juntas de consejo. Son aspectos que hoy en día, si nos ponemos a comparar, pues ellos sin el estudio de la administración
prácticamente pusieron en práctica todo lo que hoy se ha dicho. También desde la escritura se reconoce que en el Nuevo Egipto el control vía registros y papeleos fue fundamental. Existen registros detallados que mantuvieron ocupados a los escribanos. En los negocios y los asuntos del gobierno se guardaron documentos para mostrar exactamente cuánto se recibía, de quién se recibía y cuándo, y cada detalle de cómo era usado este material, este dinero o estos tributos. A nivel de gobierno, desde el gobierno, se reconocieron la importancia de la especialización en la organización total y se reconoce que las posesiones dispersas requerían de un gobierno descentralizado, pero que la única forma de que esa administración descentralizada fuera eficaz era establecer controles centrales efectivos. Vamos a comenzar hablando sobre China con un punto súper importante, y es que los chinos durante varios siglos tuvieron un sistema administrativo en orden, con un sistema civil bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de los problemas administrativos. Otro punto importante es que en la antigua China, unos 500 años atrás, antes de Cristo, contaban con un famoso filósofo llamado Confucio. Eh, bueno, él aportó varias ideas, las cuales se destacaron en la formación para la base del gobierno. Otro punto importante es la práctica de rituales que tenían gran importancia, ya que existía una relación estrecha entre la religión y la política. Otro punto es que las construcciones, incluso los palacios, se realizaban en madera, por lo tanto eran efímeras y no se conservaban. Aportes de la administración de Confucio. China ve la necesidad de sistemas y estándares. Confucio sentó las primeras bases para un buen gobierno, entre las que se destaca que el administrador deberá tener una excelente conducta y sin egoísmo hacia sus colegas. Su ideología se basó en la estructura feudal, planteada para ella una política basada en altos principios morales, como lo es el entendimiento de lo justo. Bueno, las reglas y aportes que estableció Confucio en la antigua China serían las siguientes. Comenzamos con las reglas. 1. Los gobernantes debían estudiar los problemas para emitir juicios. 2. Mediante la ética profesional se atacaban los problemas. 3. Ante los problemas económicos se debían hacer una superación de la mano del esfuerzo colectivo y cooperación ciudadana. 4. Gobernante con una buena conducta, noble y sin ánimo de lucro. Ahora los aportes. Aportes y bases de Confucio. Generalmente resumió el pensamiento administrativo en las reglas de la administración. También ayudó a llevar a cabo un sistema capaz de manejar administrativamente sus asuntos internos. Estableció formas de justicia administrativa y Constitución de Zhou. La Constitución de Zhou, escrita alrededor de 1100 a.C., es un catálogo de todos los servidores civiles del emperador, desde el primer ministro hasta el servicio doméstico. Este reglamento también describía los poderes del primer ministro, así como sus atribuciones y responsabilidades, como lo son: primero, organizar el gobierno antes que organizar el pueblo. 2. Definir funciones. 3. Cooperar. 4. Crear procesos de eficiencia. 5. Formalidad de los recursos humanos. Y 6. Sancionar. Ahora hablemos un poco del catálogo, el cual era de todos los servidores del emperador, el cual era: 1. Organización. 2. Cooperación. 3. Funciones. 4. Técnicas de control.
5. Procedimientos para lograr eficiencias. Bueno, podemos entender acerca de su constitución que era demasiado claro y organizado respecto a sus reglas y órdenes. Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia y la capital del Imperio Babilónico. Además, fue una ciudad conocida por su comercio, arte y aprendizaje. Se les conoce como uno de los maestros de la matemática avanzada y el álgebra, que también inventaron el calendario lunar, la astronomía y el zodiaco. Para hablar sobre los aportes a la administración, primero debemos hablar sobre el rey Hammurabi. Fue el sexto rey en Babilonia y fue uno de los que creó su propio código llamado Código Hammurabi. Uno de los aportes a la administración que dio fue las transacciones documentadas sobre tablillas como medio de control. Además, dejó también el principio sobre no delegación de la responsabilidad. Esto quería decir que si una persona llegaba a contratar un equipo de trabajo y por ciertas circunstancias o motivos el trabajo no se hacía de la manera correcta o no se terminaba o pasaban ciertos inconvenientes, la responsabilidad no debía de recaer en los trabajadores, sino en la persona que los contrató. Además, también estableció el salario mínimo. En ese entonces, el salario mínimo era que si un hombre contrataba a un agricultor, se le iba a pagar 8 gus de grano por año. Y por último, el establecimiento de control como proceso administrativo. Un ejemplo que podríamos ver en esta civilización era que, por ejemplo, si un mercader le llegaba a negociar a través de grano, lana, aceite o diferente mercancía a un agente, el agente pondría bajo escrito el valor y el dinero que se le devolvería al mercader por la negociación. Además, el agente debía reclamar un recibo sellado por el dinero que dio al mercader. Si esto no llegaba a pasar y si no se llegaba a reclamar este recibo, esto quedaba como si el dinero no hubiera ingresado en la cuenta. Entonces, esta era una de las maneras, de las distintas maneras que el rey Hammurabi implementó el control como proceso administrativo en Babilonia. Por último, también hubo otro dirigente en Babilonia que fue Nabucodonosor y que también dejó diferentes aportes a la administración. Este fue uno de los dirigentes más reconocidos de Babilonia y uno de sus aportes fue el control de producción. Este lo hacía por el uso de colores para poder controlar los lotes de materia prima, que en este caso sería el lino. Y por último, el pago de incentivos en salarios en las fábricas de textiles, es decir, dependiendo del cumplimiento de las metas de producción, asimismo se le daría un pago de incentivo a los diferentes trabajadores. Entonces, estos fueron los diferentes aportes que dejaron el rey Hammurabi y Nabucodonosor en Babilonia. La civilización romana se destaca como una de las civilizaciones más importantes a través de la historia, puesto que muchas de las costumbres de las sociedades actuales, de las sociedades occidentales actuales, se derivan de la cultura romana. Es una cultura y una civilización que nos dejó muchos aportes a la humanidad. Los romanos consiguieron el control de una población estimada en 50 millones de personas, extendiéndose desde Gran Bretaña en el oeste hasta Siria en el este, e incluyendo Europa y todo el norte de África. A pesar de que por causa de fallos administrativos el Imperio Romano cayó, el hecho de mantener y dirigir un vasto territorio conquistado durante varios siglos nos demuestra que Roma tuvo una avanzada capacidad para administrar. En cuanto a aportes en la administración de la cultura romana, podemos hablar de que debido a que el Imperio Romano abarcaba grandes territorios, como lo mencionamos anteriormente, los romanos tuvieron problemas para mantener el control, la lealtad, los impuestos en un imperio que estaba geográficamente muy disperso. El emperador Diocleciano instauró un sistema de organización enfatizado en la delegación de la autoridad, dividiendo el imperio en 101 provincias. Por esto, un gran aporte que tuvo la civilización romana a la administración es precisamente sistemas organizacionales basados en la delegación de autoridad. Se basó en una organización centralizada que devolvió el orden a Roma
Y asimismo podemos hablar que los administradores actuales aplican estos principios de organización que, aunque es centralizada, pues puede repartir el poder o las decisiones o puede repartir autoridad a través de la delegación. Desde la administración rural, Catón propuso realizar evaluaciones de control de procesos para la optimización del trabajo. Él habló mucho a los agricultores y les daba consejos y técnicas que podían ser buenos para poder optimizar el trabajo y poder tener una mayor remuneración o ser más ordenados los agricultores. Catón también propone que toda la parte contable debe ser siempre anotada y que se realicen planes de trabajo bien estructurados para los trabajadores de manera anual. Otro gran aporte importante a la administración del Imperio Romano es el derecho romano, donde se habló de las instituciones políticas, de las regulaciones sobre la familia y la sociedad, de las obligaciones y contratos civiles, de los contratos mercantiles, del ejercicio del comercio, de la propiedad y la industria, de los procedimientos gubernamentales, entre otras cosas. Cuando se constituye el derecho romano, en eso se basa la organización del Estado de ese momento, y ahí vemos que hay múltiples reglamentos sobre derechos civiles y sobre actividades y conductas sociales. Aún en la actualidad, muchas de las instituciones jurídicas de los estados tienen su origen en el derecho romano.